Familia de Grace, buenos días. Buenos días a todos los que nos ven a través de YouTube, Facebook, Twitter. Un saludo desde Harrisonburg, Virginia. El tema que me toca compartir hoy es acerca de Segunda de Reyes, capítulo 2. Y yo pudiera compartirte acerca de la insistencia o la persistencia de Eliseo al no dejar a Elías. O pudiera hablarte acerca de los jóvenes, este conjunto de jóvenes profetas que le preguntaban a Eliseo, ¿sabes que tu Señor se va a ir? O sea, podría hablarte de muchas cosas en ese capítulo, pero el Señor me guió a hablar de algo diferente. Si usted recuerda, la primera predicación que compartí, en donde se me dio la oportunidad, hablé acerca de tu llamado, ¿se acuerdan? Dije, tu llamado tiene una misión. Y hoy, otra vez el Señor me vuelve a decir, tú tienes un llamado, tú tienes un llamado. Y vamos a estar hablando acerca un poquito de Elías y de Eliseo. Vamos a hablar acerca de la situación que estaban pasando los profetas. Me gustaría que fuéramos a nuestras Biblias, a Salmo 27, versículo 14. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Salmo 27, versículo 14, dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y el título de este mensaje es: aliéntese y esfuércese tu corazón. Dile al que está al lado, dile, sé valiente y no desmayes. Ese es un llamado del Señor para nosotros. Quiero comenzar con lo que dijo Leon J. Wood, un escritor de un libro que se llama Los Profetas de Israel, hablando acerca de los profetas. Él dijo, eran hombres de especial grandeza, varones de coraje, guías que marcaban la pauta de lo que debía ser una creencia ortodoxa y de una correcta conducta a un pueblo que continuamente se descarriaba de la ley de Dios. Los profetas llegaron a ser, escuche bien, la boca de Dios. Usted literalmente es la boca de Dios. Usted y yo somos la boca de Dios. Dice Leon J. Wood que estos hombres fueron hombres de oración y del más puro carácter moral. La palabra profeta simplemente significa alguien que habla de parte de Dios. Usted es un vocero de Dios. Ahora, de la única manera que usted y yo podemos hablar es a través de la Biblia. No hay ningún otro libro, no hay ninguna otra manera, solo la Biblia. Y como introducción, me gustaría comenzarte a hablar dándote un poco de contexto histórico de Segunda de Reyes capítulo 2. El libro de Reyes nos presenta un momento bien difícil con la nación de Israel. Cuando David aún estaba vivo, esto remonta en Segunda de Samuel capítulo 7. David se le da una promesa de que desde su descendencia vendría un Mesías. Cuando David vivía, los llevo a Primera de Reyes capítulo 1, aún estaba con vida, pero las tribus de Israel todavía estaban unificadas por David. Y en esa promesa que se le dio a David, era que se cumplirían las promesas hechas a Abraham a través de David. David muere, segundo capítulo de Primera de Reyes, y Salomón se sienta en el trono. Y comienza, hermanos, una triste historia. Salomón nos muestra un nivel de gloria grandísima, pero termina con juicio. De la gloria a la insensatez. David muere, Salomón se sienta en el trono y comienza una historia en decadencia.
Salomón comienza a violar lo que Dios había ordenado no hacer. En Deuteronomio capítulo 17, por ejemplo. El Señor le había dicho no unirse a mujeres de otras naciones haciendo alianzas. Él hizo alianzas políticas de las cuales Dios le había dicho que no lo hicieran porque desviarían sus corazones. Dice la Biblia también, no aumentará su riqueza. Pero Salomón no escuchó. Hablando de las mujeres, dice la Biblia, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y dice una frase del versículo 2, y se juntó Salomón a estas con amor. Primera de Reyes, capítulo 11. Y continúa diciendo, y cuando Salomón dice la palabra del Señor, era ya viejo, su corazón se inclinó a dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Dios, como su padre David. Porque Salomón, escuche bien, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente lo que el Señor le estipuló. Otras versiones dicen, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Incluso Salomón construyó un templo para que Quemos, un dios detestable, dios de Moab, y otro para Moloc, se les ofrecieran sacrificios. Y lo más triste de esto es que eran sacrificios de niños. Salomón fue uno de los que comenzó a levantar altares. Él permitió a sus mujeres hacerlo. El Señor había hablado en Levíticos capítulo 18, versículo 21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Y estaban haciendo lo contrario. Un pueblo que constantemente apostataba de su fe. Dios estaba enojado contra Salomón. El Señor estaba airado contra Salomón. Salomón, vuelvo a repetir, comienza de una forma gloriosa, pero termina con insensatez. El hombre más sabio de todo el mundo termina de una forma triste. Después de que Salomón se sienta en el trono, su hijo Roboam se sienta en el trono de su padre Salomón, todo va de mal en peor. En el reinado de Roboam es donde llega la división de las tribus. 12 tribus se dividen. Reino del norte, reino del sur. 10 se queda, Jeroboam se queda con 10 tribus y Roboam se queda con 2 tribus. Roboam levanta altares otra vez, el hijo de Salomón, en Betel y en Dan. Y él pone becerros de oro. Y le dice al pueblo, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y la nación de Israel se apartaba, retrocedía, se alejaba del Dios de Israel. Esto, familia, es lo que llamamos apostasía. El pueblo estaba retrocediendo de Dios. Estaba desertando de la fe. Y puedo hablarte de muchas cosas más. Pero un ambiente de idolatría, de apostasía, de infidelidad, era el momento en el que los profetas de Dios estaban viviendo. El llamado de estos hombres no era fácil. El llamado de Elías y de Eliseo no era fácil. En este ambiente es donde estos hombres estaban viviendo. Lo que ahora conocemos como un profeta, que muchas veces en muchos lugares se malinterpreta. Un profeta no es aquel que anda en un BMW, hermanos.
Un profeta no es aquel que tiene millones de dólares, hermano. Un profeta es alguien que fielmente habla la palabra del Señor. Que no se sale de contexto, sino que habla lo que dice la Biblia en su contexto. Es alguien que habla fielmente lo que Dios está hablando en su palabra. No lo que usted cree, no lo que yo creo, sino lo que dice la palabra. Ese es un profeta. Era uno que hablaba de parte de Dios. Uno que hablaba públicamente. Uno que confrontaba a Israel por sus pecados. Uno que continuamente les exhortaba a volverse de sus malos caminos. Esa era la profesión de un profeta. Eran hombres valientes. Hombres que señalaban a reyes y acusaban de haber dejado al Dios de Israel. Ese era un verdadero profeta. Ese es un verdadero profeta. Alguien que no teme hablar lo que el Señor te diga que tienes que hablar. Estos hombres les advertían, pero ellos rehusaban a escuchar y seguían con obstinación sus malos caminos. ¿No se te hace familiar? En estos tiempos cuando se le habla tanto a la gente, el Señor te ama, el Señor es grande en misericordia y lento para la ira. El Señor está esperando para que tú vengas, Él está con los brazos abiertos. La gente sigue caminando por sus malos caminos. Sigue caminando por sus malos caminos. Estos eran algunos de los profetas del norte, Elías y Eliseo. Estos hombres fueron llamados, como vuelvo a decir, en un momento difícil. Enfrentaron la idolatría, enfrentaron la injusticia. ¿Se acuerdan que nuestro pastor Pepe hablaba de Nabot? De cómo hubo una injusticia ahí por el rey Acab. Bueno, esto era lo que precisamente los profetas hacían. Enfrentaban cualquier injusticia, enfrentaban cualquier idolatría, hombres que no temieron al hablar. Pero escuche esto, pero a la misma vez no tuvieron éxito para que Israel se volviera de su idolatría. No te desanimes si tú estás predicando la palabra del Señor y tú ves todo lo contrario. Tienes que recordar algo, tú estás haciendo lo que Dios te está llamando a hacer. No importa que el mundo se vaya abajo, tú sigue predicando y sigue siendo fiel al Señor. Aunque los demás se aparten a diestra y a siniestra, tú sigue predicando lo que el Señor te está hablando. Sé fiel al llamado del Señor. Dios llamaba y llamaba a su pueblo una y otra vez. Y su pueblo no respondía. La historia del libro de Reyes comienza, vuelvo a repetir por tercera vez, gloriosamente, pero termina con insensatez. 20 reyes de la tribu de Judá y 20 reyes de las tribus del norte. Los 20 reyes de las tribus del norte, todos los 20 hicieron lo malo, todos. De los 20 reyes de la tribu de Judá, se cree que solo 8 hicieron cosas del agrado del Señor. 8 nomás. Así era la situación del pueblo de Israel. Y me gustaría compartirte algo que lo encontré en esta mañana. Yo no pensaba traer mi computadora, pero tuve que agregar otras cosas. Y encontré esto, dice, y esto ponga atención, hermanos, porque esto es a una nación. Esto es un mensaje a una nación. Y vamos a referirnos a Estados Unidos. La posición teológica fundamental de los libros, hablando de reyes, es si el rey es fiel a Dios, la nación prospera económica, social y militarmente. Si el rey es infiel, surge una catástrofe nacional. Eso es lo que sucede cuando nos apartamos del Señor. Pero es por eso que el Señor levanta profetas. Es por eso que el Señor levanta a Elías, levanta a Eliseo, levanta a Oseas y levanta a tantos profetas para que hacerle ver al pueblo que iban por el camino incorrecto.
Eso es un poco del contexto histórico. Ahora, la pregunta de esto es, ¿qué podemos aprender de esta historia en los libros de Reyes? ¿Qué podemos aprender de la vida de estos profetas? ¿Qué es lo que nosotros podemos poner en práctica? Y esto es lo que me gustaría que aplicáramos a nuestra vida. El llamado que estos hombres tuvieron era un llamado de gracia. Dios los escogía. Incluso una mujer, Dios la escogía. Era un llamado de gracia. Pero ellos no se negaron al llamado del Señor. Ese llamado era una muestra del amor de Dios. Y es lo mismo que está haciendo con usted y conmigo. Usted y yo tenemos un llamado. Tenemos un llamado a no huir de las circunstancias a las cuales Dios te llamó a enfrentar. No puedes seguir huyendo. Hay veces en las que sí, tú te encuevas como Elías y encuevas tu ministerio y tú sabes que tienes un llamado, pero tú sigues y tú sigues encuevando tu ministerio. Tú sigues encuevando tu llamado. Ese llamado necesitas ponerlo en práctica. El llamado necesitas ponerlo en práctica. Tu llamado tiene un talento. Dios no te llamó solamente a usar una silla en una iglesia, hermano, te lo digo con mucho amor, por favor escúchame. Dios no te llamó a usar una silla de una iglesia solamente. Él te llamó a cosas mayores. No puedes encuevar tu llamado, no puedes encuevar tu ministerio, escúchame. Hay una presencia de Dios hermosa. Yo sé que Dios te está hablando. Yo sé que Dios te está hablando. ¿Cómo vas a responder al llamado? ¿Vas a responder con indiferencia al llamado? ¿Cómo tú estás respondiendo al llamado? ¿Estás huyendo al llamado que el Señor te está haciendo? ¿Estás siendo infiel al llamado que Dios te está haciendo? Otra pregunta, ¿estás siendo firme en el llamado que Dios te está haciendo? Otra pregunta, ¿estás teniendo disponibilidad en el llamado que Dios te está haciendo? ¿Cuál es la respuesta a tu llamado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta le estás dando a Dios en tu llamado? ¿Sabes que estos hombres, cuando Eliseo estaba trabajando con esas 12 yuntas de bueyes, Eliseo agarró, lo esperó y ¡pah! Le aventó su manto. ¿Sabes qué hizo Eliseo? Eliseo dijo, permíteme un momento. Se fue, mató a esos bueyes, hizo un sacrificio, se regresó y comenzó a seguir a Elías. No hubo excusa, pero hubo disponibilidad en el llamado. Y eso es lo que Dios está requiriendo de ti, Chuy. Disponibilidad en tu llamado. Yo sé que no muchos, yo sé que no todos hemos sido llamados a tiempo completo. Pero Dios te ha dado sabiduría para que tú puedas administrar el tiempo que tú estás teniendo y que tú puedas glorificar al Señor con tu llamado. Y quiero terminar con esto, hermanos. El legado de tu llamado. El legado de tu llamado. Hablé del llamado, respuesta al llamado, y para terminar quiero hablar del legado de tu llamado. Hace un momento conocí un hombre que yo nunca había visto. ¿Alguien me puede decir su nombre? ¿El hombre? ¿Cómo? Ok, yo a ese hombre no lo conozco. Pero Dios me confirmó algo a través de ese varón. Yo no pregunté nada, ellos estaban hablando. Él dijo que él fue misionero en Uruguay, ¿cierto? Bueno, que fue para allá. ¿Sabes lo que Dios me enseñó a través de ese hombre? Que él tiene un legado. Él fue a Uruguay, Dios lo usó para plantar una iglesia y la gente recuerda y dice, ese hombre vino a sembrar una iglesia aquí y hay almas que se están salvando. Ese hombre tiene un legado en Uruguay. Yo no lo conozco, pero eso me enseñó a mí y me confirma que ese es el legado que usted y yo podemos dejar.
¿Qué legado tú estás dejando en Grace en español? ¿Estás dejando un legado de inspiración en otros? ¿Estás dejando un legado de santidad en otros? ¿Estás dejando un legado de fidelidad a otros? ¿Estás dejando un legado de firmeza en otros? ¿Estás dejando un legado de compromiso en otros? ¿Sabes que la palabra de Dios nos está confrontando en esta mañana? Lo mismo que los profetas hicieron con el pueblo de Israel. Y hoy en esta mañana quiero terminar con esto. De la boca de Jesús salieron unas palabras. Lucas capítulo 4, versículo 24 dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer. Esto en su contexto tiene algo diferente, ¿ok? Y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Jesús estaba refiriendo especialmente a los gentiles, al llamado que el Señor estaba haciendo a su pueblo, pero ellos lo estaban rechazando. Y es por eso que Él habla esto. Pero yo quiero usarlo para mostrarte cómo de la boca de Jesús salió Elías y salió Eliseo. Ellos habían dejado un legado. ¿Cuál es el legado que tú estás dejando? ¿Cuál es el legado que tú estás dejando? Y quiero terminar con esto. Si me acompaña alguien en el piano. Por favor. Y hoy te agarro Pepe y José y se va con el piano, ¿no? Quiero hacer un llamado. Y quiero enseñarte algo que yo he aprendido de hombres de Dios. Mis manos no tienen ningún poder. Las manos del pastor no tienen ningún poder. Pero cuando tú vienes en obediencia al llamado que Dios te va a hacer, Él es el que te va, muchas veces, a ese llamado, va a explotar tu llamado. Muchas veces cuando tú vienes en obediencia y el Señor te está llamando, Él empieza a activar los dones y los talentos. Hoy me gustaría hacer un llamado específicamente, Chuy, me gustaría que pasaras a que oráramos por ti. Hermano José Villeda, me gustaría que pasara usted para que oráramos por usted. Sterling, me gustaría que pasaras para que oráramos por ti. ¿Sabes por qué vamos a orar por ustedes? Y a cualquier líder, escuche bien, líder. Guillermo, ¿puedes pasar a que oremos por ti? El propósito de esto, hermano, es que oremos para que si usted en algún área de inseguridad que tenga en su vida, si usted tiene inseguridad, usted tiene temores, usted tiene dudas, pero no puedo hacerlo. Bueno, si usted tiene un corazón dispuesto al Señor, el Señor le va a dar lo que a usted le falta. Y no hay de ninguna otra manera en la que usted pueda tener lo que usted requiere. Solo el Señor puede hacerlo. Quiero hacer un segundo llamado a esas personas que tienen ese dentro de sí mismo, que saben y que sienten en su corazón que fueron llamados, pero que apenas están como no, es que no sé cuál es mi llamado. No sé, hay algo, pero Señor, enséñame. Señor, guíame. Hay una presencia de Dios tremenda, hermanos. Si tú tienes un llamado del Señor y necesitas ser activado por el Señor, ven en obediencia. Pastor, vamos a orar por ellos, por favor. Si podemos cantar la alabanza de ¿Eres mi todo? ¿Eres mi todo, Señor? ¿Mi todo? El Señor te señaló. Hermano Daniel, pase para aquí, hermano.
El Señor Jesús una vez hizo una pregunta y dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabes que esa respuesta depende de tu actitud? Si tú quieres servirle al Señor, simplemente dile: yo quiero servirte, yo quiero servirte. Pero las pruebas, mis inseguridades, no me permiten hacerlo. Señor, a veces soy temeroso. Tengo inseguridades, miedos del qué dirán. Necesito firmeza en mi vida, Señor. Tú grítale, gímele y dile: necesito firmeza, Señor. Dame firmeza, Señor. Dame firmeza, Señor. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. No esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente.
sentido que primeramente vi como una visión, por decir, que Dios estaba como dando, como poniendo ese llamado que Dios tiene uno para cada uno de ustedes, como ese propósito. Vi que lo más estaba depositando eso. Y creo que hay algunos que no saben su llamado o cuál es su propósito. Hay otros que lo saben, pero no quieren hacerlo. Han dicho a Dios, no, yo no quiero nada, en lo que estoy haciendo yo estoy bien. Hay otros que lo han hecho, pero lo han dejado. Y siento que esta mañana, hoy, Dios quiere reactivar eso. Los que han dejado eso al lado, que lo han dejado así, nomás durmiendo, ese propósito. Siento que Dios quiere reactivar eso. En todos, hombres y mujeres, niños. Él quiere reactivar eso y está diciendo, es tiempo que se levanten. Es tiempo que agarren otra vez. Es tiempo que vayan adelante. Ya no dejen nada que los detenga. Pero enfóquense en el propósito que Dios tiene. Ya no dejen pasar el tiempo. Pero agárrense en las promesas de Dios. Agárrense en las promesas de Dios para sus vidas. Y es tiempo que se levanten y hagan lo que Dios tiene para ustedes. Señor, en esta mañana, Señor, en esta tarde, Señor, recibimos en eso, Señor, que Señor, si somos nosotros quienes no sabemos cuál es nuestro propósito, o los que a lo mejor no queremos nada que ver con lo que tú nos has llamado, o hemos puesto al lado, Señor, ya por un tiempo, Señor. Oro, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder reactivar eso, Señor, a poder agarrarnos otra vez, Señor, de eso, ese llamado, Señor. Y los que no saben, Señor, que tú puedes, Señor, mostrarles, Señor, enseñarles, Señor, cuál es el propósito que tú tienes sobre sus vidas, Señor. Pero, Señor, tú nos estás llamando que ya no estemos dormidos, Señor, pero que empecemos a caminar, en que nos podamos despertar, Señor. Señor, que Grace en Español sea más y más, Señor, lo que tú nos has llamado, Señor. Que podamos empezar de nuevo, Señor, caminar en ese propósito que tú nos has llamado como Grace en Español. No solamente Grace en Español, Señor, pero como Grace Covenant Church, Señor. Que podamos caminar, Señor, en el propósito, en el llamado que tú nos has llamado, Señor, como iglesia, Señor, en esta comunidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Señor, bendice a cada uno, Señor, en este lugar. Y, Señor, las personas que nos están viendo en sus casas, Señor, bendice a cada uno, Señor. Señor, bendice esta semana, Señor, que vamos a estar trabajando, Señor, con nuestras familias, Señor, y celebrando, Señor, acción de gracias, Señor. Señor, que podamos realmente tomar el tiempo, Señor, el jueves, Señor, cuando estamos con nuestras familias, cuando estamos con nuestros amigos, Señor. Que podamos realmente, Señor, pensar, Señor, en todo lo bueno que has sido, Señor, con nosotros, Señor. Y qué tan agradecidos estamos hacia ti, Señor, por las cosas que tú nos has dado, Señor. Protégenos, Señor, a los que van a viajar, Señor, a los que van a estar aquí localmente, Señor, que igual protégelos, Señor, que puedan disfrutar ese tiempo juntos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te amamos. Estamos tan agradecidos, Señor, de poder estar aquí en familia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que tengan una linda, victoriosa semana. Los esperamos el próximo domingo.